Saludos a todos. Hace unos segundos pasaba por acá mi nieto Matías y me sorprendió. Por primera vez me preguntó, abuelo, esto de la guerra en Ucrania, esto se sigue. Y yo le dije, mijo, porque él iba de afán a sus clases de boxeo en bicicleta. Le dije, Matías, esto, ahora el cambio en esta guerra es que no solamente se va a definir con el uso de tanques o aviones F-16 o con el dinero de los Estados Unidos. Esta guerra ha tomado un camino diferente. Son ahora las poblaciones de los países que están metidos en este cuento de esta guerra quienes van a empezar a actuar y hacer presión de una manera o de otra para, eh, para fijar esa fecha que tú, Matías, esperabas que yo te diese. Amigos, los saludo a todos en el día de hoy, un día en el que realmente se están moviendo las fichas de este juego, no solamente por el tema de este ejercicio naval en Sudáfrica que se inició en el día de hoy, y se inició en el día de hoy porque hoy se celebra en Sudáfrica el Día de las Fuerzas Armadas de ese país, sino este evento en Sudáfrica tiene un aspecto que a mí me parece importante, que es el hecho de que, por ejemplo, esta fragata que envió Rusia, la fragata Almirante Gorshkov, es una fragata que lleva en su interior misiles supersónicos, una fragata que se da el gusto de navegar por los mares del mundo con semejante amenaza con estos misiles. Este hecho es aún más importante que el tema de los ejercicios navales que se inician el día de hoy y que en forma coinciden con este 24 de febrero, aniversario de un año que lleva ya este operativo especial que me han corregido en estos días porque todavía no es una guerra. Hoy vi algo que me llamó la atención en esta reunión en Moscú entre este señor Wang Yi, encargado de Relaciones Exteriores de la China, con Putin. Miren la cercanía a la que están en este día de hoy discutiendo, no como estábamos acostumbrados a ver a Putin en uno de los lados de unas mesas como de 6 metros de largo. Coincidió las conversaciones entre Wang Yi y Putin el día de hoy con un evento tipo rally donde convocaron a 200,000 habitantes rusos a participar en un concierto el día antes, que mañana es 23 y se celebra el Día de los Defensores de la Patria. Aquí vemos en este lugar, llamémoslo estadio, tipo estadio, se llama, sí, es un estadio, realmente el estadio de Luzhniki. Allá vemos al presidente de Rusia gritando Rusia, Rusia, a los participantes, a los invitados cantando canciones folclóricas, celebrando el triunfo de Rusia, porque eso es lo que Vladimir Putin le está vendiendo a sus habitantes, que Rusia tiene que ganar esta guerra, porque si no gana Rusia, Rusia va a desaparecer. Y yo nunca había escuchado este tipo de argumento y tiene sentido, porque sí, nos estaban diciendo de que Rusia no puede perder porque iniciaría un escalamiento nuclear para evitar perder. Pero si este escalamiento nuclear se inicia también del otro bando de la OTAN, eh, Rusia desaparecería del mapa, como se dice. Pero hay otro ángulo de esta figura, llamémosla así, tridimensional, que fue la respuesta de parte de Rusia a esta visita de Biden cuando llegó a Kiev, que llegó desde Polonia por tren y cómo regresó a estrechar la mano con estos miembros de Bucarest, de estos 9 países. Algo importante fue en ese discurso de Vladimir Putin
que él se refirió a la salida de su país de este acuerdo de START. Bueno, Santiago, ya no lo habías dicho en el día de hoy, pero no. Lo que les voy a decir ahora es algo diferente. Esta salida de este acuerdo, llamémoslo salida, que realmente dura 5 años más, pero Rusia no va a permitir que entren inspectores a su país, de los Estados Unidos. Lo que realmente ha ocasionado esta respuesta, que en el día de hoy inclusive fue aprobada por la Duma en Rusia, ha creado al interior de los Estados Unidos, de los cerebros de los habitantes de los Estados Unidos, esta incertidumbre. Hombre, ahora podría haber un escalamiento nuclear, ya no hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia, prácticamente se está generando dentro de la población estadounidense ese tema, y esto, como le decía a mi nieto Matías, esto va a ser parte de esta sumatoria, no solamente Estados Unidos, sino en Europa, de habitantes que están pensando desde ya, como los vimos protestando en Alemania recientemente, como los vimos protestando porque no quieren que envíen armas a Ucrania, porque no quieren que Estados Unidos continúe en una guerra, porque esto que está diciendo Estados Unidos, que es la defensa de la democracia, de la soberanía, están hablando de unas líneas divisorias de unos lugares en Ucrania, y que por culpa de esos lugares en Ucrania, ¿cómo se va a arriesgar la paz de los ciudadanos estadounidenses con la posibilidad de un ataque nuclear? Más que todo, por esta medida adoptada por Putin, veo yo la posibilidad a que la población estadounidense salga a las calles a protestar en lucha por su paz. Porque la visita de Biden definitivamente a Europa fue una visita tipo halcón. Fue una visita que no permitió ni siquiera unos segundos tocar el tema de una posible negociación. Eh, esta esta visita de Biden fue una visita que prácticamente buscó enviarle un mensaje a Rusia de que definitivamente era mejor retirarse del territorio ucraniano, porque lo que viene hacia adelante es una cantidad enorme de armas. Pero es que a Biden, pienso yo, porque este canal es un canal de opinión, y desde que inicié me ha gustado mostrarles a ustedes la forma como yo pienso. No significa que la forma como yo piense sea la última solución a los dilemas, pero sí no me gusta esconder ese aspecto, porque yo pienso que a Biden le fue mal en esta visita a Europa. ¿Y por qué Santiago siempre criticando al pobre Biden? No, no por ese lado, no lo tomen por ese lado, sino porque la China, un país que prácticamente hace unos días estaban amenazando de que no podía venderle armas a Rusia, y que si lo hacía, pues se iban a tener que atener a las consecuencias. Lo dijo Blinken, lo dijo el mismo Biden. Y vemos hoy en esta imagen que yo les mostré, que es una imagen que tiene un gran significado, cómo esa unión entre Rusia y la China, como decía este funcionario chino, Wang Yi, decía: hoy en día la amistad entre Rusia y China es tan fuerte como la montaña Tai. Y yo inmediatamente me metí a averiguar qué es esto de la montaña Tai, y les voy a mostrar una foto que encontré sobre esta montaña. Inclusive la han colocado en uno de los billetes en la China. Esta es una montaña roca maciza. Lo que ven en el fondo son unos peldaños, escaleras para subir hasta la cumbre del cielo. Tiene mucho significado para los chinos. La China está con Rusia. Esto lo vamos a ver mañana, que tenemos mucha curiosidad. Yo personalmente tengo gran curiosidad en ver qué es lo que va a ocurrir mañana en este discurso, que posiblemente va a ser transmitido desde las Naciones Unidas o desde la China, en la que China tiene una propuesta bastante interesante sobre el tema de la paz global. Sí, Biden fue allá a estrechar la mano de los 9 de Bucarest, que son Polonia, Rumania, Bulgaria, Checoslovaquia, Lituania, Hungría, Letonia, Eslovaquia, a prometerles, me imagino, que también no solamente
su amistad, sino dinero y contratos y negocios con los Estados Unidos, porque Biden en su agenda, me imagino que no solamente fue a llevarles el chequecito de los 500 millones de dólares. Hoy en día, como le decía a mi nieto Matías, los pobladores de los países del mundo, no solamente los europeos, sino también habitantes de países que no tienen nada que ver en el conflicto, están empezando a opinar como lo hizo en el día de hoy, y les prometo, les doy mi palabra, les prometo que yo no le toqué el tema a mi nieto de 11 años, fue él en su inocencia, en su juventud tan corta edad, por primera vez a él le está importando qué va a ocurrir o qué está ocurriendo en Ucrania. Y qué bueno que a todos los habitantes del mundo les aparezca como esta llamita del Espíritu Santo en sus mentes, que los haga pensar y buscar de alguna manera mecanismos para que se busque que acabe esta guerra. Que yo empiezo a pensar que esta guerra fue uno de los errores más grandes cometidos por los Estados Unidos y Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Los argumentos en contra de lo que está haciendo Estados Unidos cada vez están viniendo de todas partes. Son argumentos no solamente que yo veo en artículos o plataformas informativas, están llegando tantos argumentos contra la actitud de los Estados Unidos y de la OTAN, de cómo están poniendo a los habitantes de los Estados Unidos en vilo, en este dilema nuclear, por la defensa del 20% de un territorio que se llama Ucrania, que toda la vida ha tenido problemas con su geografía y nunca ha estado a través de los siglos de igual tamaño, de igual composición. Amigo del canal, me despido porque tengo en 1 hora y pico que planear otro video, pero les agradezco mucho su atención a mi llamado. Gracias.